Iniciar con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a empezar ya a avanzar y a indagar en lo que es la planimetría. Esto hemos visto anteriormente algunas definiciones de lo que es la planimetría, pero hoy vamos a enfocarnos ya en los conceptos utilizados en planimetría, como también algunos métodos planimétricos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy y la próxima sesión también. Entonces, vamos a iniciar ya con algunas definiciones. Vamos a ir ampliando cada una y si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pues va haciendo su comentario, por favor. Solo permítanme ahí estamos. Entonces, tenemos que la planimetría estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre una superficie plana, horizontal, la exacta posición de los puntos más importantes del terreno y construir de esa manera una figura similar al mismo. Entre los trabajos que realiza la planimetría tenemos cálculo de superficie, división de terrenos en parcelas, replanteo de líneas antiguas obstruidas, construcción de planos de terrenos, etcétera. Con la planimetría podemos analizar cualquier tipo de proyecto o ha visto desde planta. Algo que tenemos que saber y tenemos que tener bien claro antes de continuar con las definiciones es que la planimetría básicamente es la proyección plana del terreno que estamos estudiando. Es decir, logran ver el AutoCAD, ¿verdad? Sim. Sim. Ah, bien, bien, bien. Entonces, póngale, si esta fuera el perfil de mi terreno que estoy estudiando o que estoy trabajando, con la planimetría vamos a obtener la proyección plana de este. Es decir, vamos a obtener la vista en planta, en pocas palabras, de mi terreno. Esto es lo que sí debemos nosotros tener bastante muy en cuenta, que si mi terreno tiene esta forma, con la planimetría lo que vamos a obtener es la proyección plana del terreno. Y la proyección plana, obviamente, si nosotros vemos la distancia de esa línea, por ejemplo, o la longitud de esa línea, por ejemplo, ahí sí que en un plano, si nos damos cuenta acá, mide 2825.7693, ¿verdad? Mientras que la longitud real o la longitud del terreno en su línea natural mide 2944 metros, ¿verdad? 2944, mientras que su proyección plana mide menos, 2825. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Al momento de que estamos realizando un levantamiento topográfico, lo que vamos a obtener es la proyección plana del terreno, ¿verdad? Ya con el análisis de altimetría, pues entonces ahí sí ya vamos a conocer todas las curvas de nivel en donde se posicionan dentro de ese plano, ¿verdad? Pero con la planimetría, al momento que nosotros vamos a utilizar una estación total, un teodolito, por ejemplo, que son los instrumentos más utilizados para estos trabajos, una estación total del teodolito, lo que obtenemos es la proyección plana del terreno que estamos trabajando. Entonces eso sí lo tenemos que tener presente siempre en topografía, ¿va? Y en nuestros levantamientos topográficos que hacemos. Porque a veces hay un tipo de confusiones, porque a veces uno hace el levantamiento planimétrico y ese tiene esta distancia. Entonces, la gente cuando quiere verificar viene y pone la cinta sobre la forma del terreno, ¿va? Y esa va a ser mayor porque agarra en sí toda la superficie dispareja del terreno, mientras que la planimetría lo que nos da es la proyección plana de ¿verdad? Y esa
Y esa es la medida que se toma en los planos de registro y en todos los planos que nosotros trabajamos con la instrumentación y en nuestros levantamientos topográficos. Entonces, vamos a continuar con algunas definiciones. ¿Tienen duda alguna con esa definición, jóvenes? ¿O sí Está tenemos claro. claro lo que obtenemos en planimetría, verdad? Sí, está claro. Entonces vamos a leer algunos de nuestros conceptos, ¿va? Que son utilizados en planimetría. Empezamos por lo que es una poligonal. Una poligonal es la sucesión de líneas rectas adyacentes definidas por su longitud y dirección, que en conjunto forman el esqueleto de un levantamiento. Tenemos lo que es la poligonal abierta. Consiste en una serie de líneas adyacentes en las que el punto de partida no constituye el punto de llegada de un levantamiento. Dentro de las poligonales abiertas se pueden considerar dos tipos diferentes, siendo estas poligonal abierta analíticamente cerrada. Es aquella en la que el punto de partida posee la misma exactitud de posición que el punto de llegada. La estación final está determinada por un punto referenciado anteriormente, lo cual permite que el levantamiento sea autocontrolado por sus ángulos de cierre. Poligonal abierta simple es aquella en la que el punto final no posee ninguna definición de posición. No son autocontroladas, implica que pueden poseer errores de cierre angular que no son detectados, salvo al repetir la poligonal o volverla a levantar en sentido contrario. Poligonal cerrada es aquella en la que la continuidad de líneas conforma un polígono geométricamente y analíticamente cerrado. Es decir, que el punto de partida se constituye en el punto de llegada del levantamiento. Son autocontroladas, son utilizadas en la delimitación de áreas de terrenos. Entonces, básicamente, en topografía siempre vamos a escuchar lo que son las definiciones de poligonales abiertas y poligonales cerradas, ¿verdad? Básicamente, la diferencia entre una poligonal abierta y cerrada es de que la cerrada, su punto en nuestro levantamiento, ¿verdad? Su punto de inicio es su punto final de la línea que formamos al realizar nuestro levantamiento. Al momento que nosotros realizamos un levantamiento, vamos formando un polígono, ¿verdad? Por el cambio de estaciones. Estos puntos son nuestras estaciones, ¿verdad? Que se enlazan por un eje. Entonces, básicamente, la poligonal cerrada es la que el punto de inicio es el punto de final, mientras que en las poligonales abiertas, básicamente, los ejes que forman nuestro levantamiento y nuestro polígono que estamos analizando, nuestra línea, digamos, son diferentes, ¿verdad? El punto de inicio y el punto final. Tienen una posición, tienen una coordenada diferente. Básicamente, esos son los conceptos que vamos a estar escuchando: poligonal abierta y poligonal cerrada, ¿verdad? Entonces, en la cerrada ya sabemos que el punto de inicio es el punto de final, y en la poligonal abierta es donde el punto de inicio y el punto final tienen una coordenada distinta. Y ahí tenemos lo que es el polígono real, dice. Polígono real formada por sucesión de líneas rectas denominadas linderos, los cuales delimitan el área de una superficie. Polígono base. El polígono base es el polígono auxiliar utilizado en el tipo de caminamientos en el cual, por limitación natural o artificial en el terreno, no se puede hacer el recorrido directamente sobre los linderos del mismo. Partiendo de las estaciones del polígono base, se localizan los puntos principales del perímetro del polígono real. Entonces aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad?, de lo que es el polígono real. Polígono real dice que son todos los ejes o linderos que conforman nuestro polígono que estamos analizando. Si fuera polígono, ¿verdad? Ahora, si fuera una poligonal abierta, pues van a ser todos los ejes que conforman nuestra línea, ¿verdad? Y el polígono
el polígono base es el polígono que se forma al momento de nosotros realizar nuestros levantamientos para poder tomar los puntos o los vértices del polígono real. Esto veámoslo por acá, ¿verdad? En algún terreno. Estamos en... Ya se aclaró esto. Bueno, supongamos de que vamos a realizar un levantamiento en este terreno, ¿verdad? Sí, pequeño con el fin de ejemplificar. Digamos que ese es el terreno que nosotros estamos realizando su levantamiento. Ahí estamos. Bueno, entonces básicamente el polígono real son todos los linderos que conforman, o los ejes que conforman nuestro polígono, nuestro terreno. Mientras que el polígono base es el polígono que utilizamos por dentro o por fuera del terreno que estamos estudiando, ¿verdad? El polígono base es el que se forma con el cambio de estaciones para poder realizar el levantamiento del terreno. Este puede estar adentro o afuera también, ¿verdad? Esto depende de cómo se encuentre el terreno que estamos estudiando, ¿va? Porque lo ideal sería, supongamos, en este levantamiento, ¿va? Ubicarnos en este punto de adentro y de él tomar todos los vértices, pero muchas veces no se puede porque hay construcciones, porque hay algunos árboles o muchos obstáculos que impiden desde un solo punto tomar todas las estaciones, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que hacer un cambio de estaciones, donde primero nos posicionamos acá y de acá tomamos este punto y tomamos este punto también, ¿va? Y luego nos tenemos que trasladar a otra estación por acá para poder tomar estos otros dos puntos, pongamos, ¿va? Entonces, al momento que hacemos eso, si se dan cuenta, tenemos formado en este caso, como solo son dos estaciones, una línea únicamente. Y ese es un polígono base, ¿verdad? Y el polígono real es el que nosotros ya vamos a formar en gabinete al enlazar todos los puntos que tomamos, ¿va? Con el polígono base. Ahora el polígono real, otra manera sería ir haciendo el cambio de estación en cada uno de sus vértices, ¿verdad? Si se puede observar. Entonces ahí de una vez vamos formando el polígono real con nuestro polígono base. Entonces básicamente es un polígono base este. Pero esto más que todo son conceptos que nosotros debemos manejar en topografía, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nosotros cuando llegamos a un terreno, nosotros lo que vamos a analizar es buscar una estación donde podamos observar el mayor número de puntos del levantamiento que deseamos realizar, ¿verdad? Y si en una estación podemos tomar todos los puntos, pues mucho mejor. Pero eso depende del tamaño, ¿va? En terrenos pequeños es sencillo, ¿va? Porque en un punto se para uno y ya observa todos los vértices o los puntos del terreno que deseamos tomar. Ahora, cuando son grandes extensiones es cuando sí tenemos que ir trasladándonos, pero en cada traslado previo nosotros iniciar nuestro caminamiento de estaciones, damos un recorrido por el lugar y de una vez vamos viendo cuántas estaciones vamos a ubicar, ¿va? Lo que realmente buscamos es
estacionarnos el menor número de veces, porque esto hace más eficiente nuestro trabajo, ¿verdad? En primer lugar, es mucho más rápido, que es lo que nosotros deseamos, porque a veces son grandes extensiones y ir haciendo una estación por cada poco es bastante trabajoso, ¿va? Cualquiera que ha utilizado un teodolito y lo quiere nivelar y estacionar al 100, por decirlo, sabe que no es fácil, ¿va? Requiere bastante práctica y aún así lleva su tiempo nivelar el instrumento para poder tomar puntos. Entonces, generalmente los vértices de un polígono base se identifican por medio de números cardinales. Cuando desde un polígono base se radian puntos hacia un polígono real, estos últimos quedan identificados por un sistema binomial constituido por el cardinal de la estación correspondiente y una letra alfabética correlativa, ¿va? Es lo que tenemos aquí, donde cada vértice del polígono base es un número y de ahí vamos, y cuando usamos el polígono base, le damos por lo regular estación 0 a la primera, estación 1 a la segunda, estación 2 a la tercera, y cada punto que vamos tomando de cada estación le vamos anteponiendo de qué estación se tomó, de 0 a A, de 0 a B, de 0 a C, luego de 0 a 1, de 1 a A, de 1 a B, de 1 a 2 y de 2 a A y de 2 a B. Pero esta solo es una manera para llevar un orden, ¿va? Y de describir los puntos. Lo ideal es llevar ya un croquis del terreno que van a intervenir, ubicar sus estaciones dentro de ese plano y ir poniendo a todos los puntos que están tomando de cada estación, como a ustedes se les facilite más, ¿verdad? Yo por lo regular siempre llevo una secuencia de puntos, de 1 hasta donde llegue, ¿verdad? No utilizo letras. Empiezo de estación 0 y le pongo una E y un 0 acá, ¿va? De estación 0, y ahí punto 1, 2, 3, pero ya cada quien lo hace como más se le facilite. Entonces tenemos que es una estación. Es todo aquel punto sobre el cual se arma, centra, nivela y orienta el instrumento de precisión, teolito, brújula, agrimensor, plancheta o nivel, o estación total, ¿verdad? Eje, llámese así a las alineaciones que unen cada dos estaciones de teodolito. A la sucesión de ejes se le llama poligonal o itinerario del teodolito. Ejes son las líneas que une cada estación, ¿verdad? O poligonal o polígono base también, como lo vimos anteriormente. Radiar es la operación que tiene por objeto determinar desde una estación la ubicación de un punto del terreno o superficie de construcción por medio de la distancia horizontal, distancia vertical y un ángulo de dirección. Este concepto es cuando utilizamos un teodolito, ¿verdad? Pero básicamente radiar significa colocarnos en un punto y de tomar la mayor cantidad o tomar los puntos que sean necesarios de nuestro terreno que estamos estudiando, ¿va? Porque aquí tomamos un punto, conocemos la distancia y la dirección de ¿va? Ya sea que estemos utilizando una brújula, un teolito o una estación, entonces se conoce la dirección de este punto y su distancia, su dirección y distancia de este otro, y luego de este otro. Entonces aquí radiamos, ¿va? Ahí lo que estamos haciendo con eso, con ese trabajo, ¿va? Donde nos ubicamos y empezamos a tomar puntos, sea con el instrumento que sea de los que mencionamos, estamos radiando. Eso es lo que se conoce como radiación en topografía. Trabajar una estación, dice. Trabajar una estación es el conjunto de operaciones efectuadas desde un punto de estación. Trabajar una estación significa desde posicionarnos, marcar este punto y ubicar nuestro teodolito o estación total o instrumento de medición que tengamos, ¿verdad?
y tomar datos de los vértices o puntos que deseamos obtener. Entonces aquí tenemos algunos objetivos de lo que es la medición de terrenos, que yo los cité acá. Dice objetivos de medición de terrenos: determinar con precisión el área del terreno, así como la localización y dirección relativa de los linderos del mismo. Es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? En las clases anteriores, donde trazamos el polígono, calculamos su área y anotamos la dirección y distancia de cada línea que conforma el polígono. Otro de los objetivos es delimitar el área de trabajo para alguna explotación de terreno. Es un levantamiento igual, nosotros llegamos y medimos el área que se va a intervenir para determinado proyecto. Es los conceptos que hemos estado viendo, donde hemos dicho que la topografía es el inicio de cualquier obra. Delimitar los derechos correspondientes al propietario del terreno y a otras personas con las que tiene relación alguna el terreno o parte de él. Algunas veces en topografía, por lo regular, nos llaman para ir a verificar que las medidas que tienen en su escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos, medimos y por medio de una medición exacta, pues definimos eso, aunque eso no es tan fácil, porque en ese tema de terrenos donde no hay una certeza jurídica es bien complicado. Pero básicamente nuestro trabajo es ir a medir, ¿verdad? Ya esos temas son otros. Pero sí, hay bastante dificultad aquí en Guatemala. Entonces, más en otras demostraciones también vamos a hablar un poco de la labor del RIC, que es justamente esa. De ahí tenemos lo que es efectuar trabajos de fraccionamiento o desmembración del terreno. Esos son algunos de los objetivos. Aquí también hago un listado del personal de campo y equipo indispensable en la medición de terrenos. Vaya, aquí cito algunos instrumentos que son necesarios al momento que vamos a realizar un levantamiento. En primer lugar, tenemos a un operador o instrumentista, que es la persona que va a utilizar los aparatos de medición y va a ir anotando. Como mínimo un ayudante, yo coloco 2 ayudantes acá porque a veces es necesario ir haciendo una limpia del terreno y ir colocando el estadal, o el instrumento que nosotros estemos utilizando para, para nuestra medición. Un teodolito o estación total, una cinta métrica, una plomada por lo menos, una libreta, machetes, martillo, rollo de hilo, pintura, juego de estacas, estadal. Si usamos teodolito, ¿verdad? O nivel, prisma. Si utilizamos estación total, un lápiz y baterías también, porque estos instrumentos de medición, como lo es la estación total de teodolito, utilizan baterías, ¿verdad? De esas alcalinas. Y a veces cuando el instrumento no ya está un poco recorrido, bastante utilizado, se gasta rápido las baterías, y a veces esos instrumentos con las baterías baratas, digamos, esas que venden en las tiendas, esas no aguantan nada, ni siquiera tienen que ser de las cajas o de las recargables que el mismo aparato trae. Entonces, siempre es bueno que llevemos ahí un juego de baterías extras por si se alarga nuestro trabajo. Tipos de caminamiento, dice, existen 2 tipos de caminamientos: caminamiento sobre el lindero del terreno, ya lo que mencionábamos antes, consiste en situar el teodolito en estación directamente sobre los vértices del polígono real, de tal manera que los ejes estarán conformados por los linderos del terreno. Es un tipo de caminamiento utilizado en aquellos sitios en los que, por ausencia de obstáculos, los vértices adyacentes del terreno son vistos entre sí, dando oportunidad a que el recorrido de levantamiento se efectúe sobre linderos del mismo. Caminamiento sobre polígono base. Es un tipo de caminamiento realizado a lo largo de un polígono auxiliar o base, desde el cual se radian puntos que se encuentran ubicados sobre el polígono real del terreno. Es el más utilizado debido a las condiciones físicas de los terrenos. Es lo que hablábamos anteriormente, entre que era un polígono real y un polígono base. Entonces, aquí vamos a empezar ya a estudiar
lo que son los métodos de levantamientos planimétricos. En estos métodos, pues, hay varios métodos, ¿va? Nosotros únicamente nos vamos a enfocar en los más utilizados, ¿va? Y en los que nos van a servir para cualquier tipo de levantamiento que nosotros realicemos. Básicamente, la diferencia entre cada método es la forma en que nosotros tomamos o medimos el ángulo del punto que estamos tomando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a enfocar básicamente en lo que es el método de radiación y el método de conservación de azimut. Si nosotros logramos manejar y entender estos métodos, podemos realizar cualquier levantamiento que requiramos. Y ya en la oficina, digamos, en nuestra computadora, pues podemos obtener todos los ángulos, ¿va? Que se requieran para formar otro tipo de, tal vez no es otro tipo de medición angular, sino que supongamos para el diseño de carreteras de curvas verticales y horizontales nos piden las deflexiones. Entonces aquí hay un método por deflexiones también, pero si nosotros conocemos el azimut, podemos encontrar la deflexión, ¿va? Que es un ángulo también, que es un ángulo externo de la línea. Entonces, por eso digo, vamos a enfocarnos únicamente en los métodos de conservación de azimut y el de radiación. Entonces, las diferentes maneras de cómo obtener los datos de campo determinan los variados métodos de levantamiento planimétrico. Existen 3 principios generales bajo los cuales se agrupan los distintos métodos de levantamiento, siendo esto, dice, ahí como bien dice la teoría, dice, las diferentes maneras de cómo obtener los datos de campo es lo que te determina la variedad de métodos de levantamientos planimétricos, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Entonces, pero con el método de radiación, ¿y por qué es esto? Por lo que les mencionaba, porque algunos métodos de diseño, porque algunos nos piden ángulos que no es el azimut, pues, y en radiación tomamos el azimut, y en el conservación de azimut también nos vamos orientando en base al azimut, ¿va? Entonces los otros métodos requieren otros ángulos externos, por ejemplo, que podemos calcular ya en nuestro AutoCAD. Hoy en día es bastante sencillo. En nuestro AutoCAD si conocemos el azimut de esa línea. Entonces es por eso que únicamente nos vamos a enfocar en el método de radiación, en el método de conservación de azimut. Y es que con estos métodos nosotros podemos, no hay límite para que podamos realizar un levantamiento topográfico. Entonces dice que estos son los criterios, dice tomar el valor del azimut de los linderos del polígono o de las radiaciones desde una sola estación a partir de la conservación de la referencia dada por el meridiano asumido en la primera estación. Bajo este principio se desarrollan los métodos de conservación de azimut a 180 grados, método de conservación de azimut y método de radiaciones. Ahí están los 2 métodos que vamos a estudiar, de conservación de azimut y el método de radiaciones. Luego dice determinación de los ángulos internos o externos entre los linderos de un polígono cerrado. Bajo este principio se desarrollan los métodos de ángulos internos y ángulos externos. Dice determinación de los ángulos de deflexión entre los alineamientos adyacentes de una poligonal. Bajo este principio se desarrolla el método de deflexiones, ¿no? Entonces ahora tenemos aquí otra definición. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento, jóvenes? Vamos bien. Ok. Entonces vamos a... Entonces vamos a ver las etapas secuenciales de trabajo de campo. Dice, esto es bien importante que nosotros conozcamos, ¿va? Y sepamos para saber qué es lo que vamos a ir a trabajar.
Entonces tenemos las etapas secuenciales del trabajo de campo. Dice reconocimiento del terreno. Tiene por objeto tomar una idea real de las condiciones topográficas, ubicación, tipo de vegetación, tipo de clima, forma y extensión del terreno, localización de esqueros, etcétera. Entonces nosotros cuando vamos a realizar un levantamiento, por ejemplo, que fuéramos a realizar el levantamiento vamos a trazar aquí un polígono más grande que está muy pequeño, digamos de este terreno, ¿ah? Digamos que ese va a ser nuestro terreno, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es como dice acá en nuestra presentación, ¿va? Reconocer el terreno. Tiene por objeto tomar una idea real de las condiciones topográficas, ubicación, tipo de vegetación, etc. Entonces, en el reconocimiento del terreno, nosotros vamos a realizar nuestro recorrido para conocer el tipo de levantamiento que vamos a realizar, ¿va? Dónde vamos a ubicar nuestras estaciones, cómo vamos a realizar el menor número de estaciones también, y cómo vamos a utilizar el menor número de desmoche o destronque, va, de ramas. Entonces, todo ese tipo y lo más importante, ¿verdad? Realizar el levantamiento con el interesado, ¿va? Con el propietario, con el encargado del lugar, ¿verdad? Que nos indique y que conozca, ¿va? Cómo es cuáles son los linderos reales del terreno, ¿va? En el caso de mediciones de fincas o predios, ¿va? En el caso de caminos, igual, ¿verdad? Hay que ir con la gente propietaria de los vecinos del camino, de algún COCODE o el presidente del COCODE, que es el que conoce, en teoría, más, porque eso sí es bien importante, porque nosotros no sabemos, nosotros solo nos dicen hay que ir a medir acá y por allá, pero los puntos tienen que ser exactos y eso los indica solo la gente que vive ahí, ¿va? O el propietario, el interesado. Entonces todo eso es bien importante hacer. Yo sí, este reconocimiento de terreno cuando son proyectos bastante grandes, siempre es mejor hacerlos antes de llegar nosotros ya con nuestro equipo y todo, y nuestro personal que nos va a ayudar, ¿verdad? Porque entonces pongámosle un par de días antes, vamos a ir a ver cómo está el terreno para saber realmente qué equipo vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar también, qué herramientas debemos llevar. Entonces, este reconocimiento del terreno sí es bien importante para mí que lo hagamos previo al llevar todo nuestro equipo y con esa persona desde ese día a ubicar los puntos. Entonces ya nosotros llegamos otro día y ya solo a trabajar, ¿verdad? Mucho más rápido. Porque estos reconocimientos de terreno por lo regular llevan bastante tiempo. Y antes de ir a hacer el reconocimiento del terreno, pues ubicarlos acá en nuestro Google, ¿va? Y llevar nuestro plano ya impreso del área que vamos a intervenir. Y entonces eso nos va a facilitar mucho, mucho realmente lo que es nuestro trabajo de topografía. Entonces yo aquí sí tengo una secuencia, ¿va? Que es el reconocimiento del terreno. Luego determinar el tipo de caminamiento a utilizar. Entonces digamos, o sea, básicamente el tipo de levantamiento que vamos a hacer, ¿va? Si nos vamos a ir estacionando en cada vértice, o por ejemplo nos vamos a ubicar por acá de primero, ¿va? Y vamos a tomar todos estos puntos y luego vamos a ubicar por más vamos a ver, vamos a ubicar hasta como por acá, ¿va? La cosa es que se tiene que ver nuestro teolito de un punto a otro, ¿va? Aquí en ese caso no se podría, ¿va? Por los obstáculos que hay. Entonces, si nos fuéramos a ir a medir por fuera, tendríamos que venirnos para acá, luego tirarnos como para acá, luego tirarnos para acá y ver todos estos puntos, ¿va? Y ahí sí que irnos ubicando donde podamos observar la mayor cantidad de puntos.
Entonces ahí, si se dan cuenta, yo más o menos tracé una poligonal abierta, que sería donde nos estacionaríamos para tomar todos los vértices de ese terreno. Y ahí se quedaría. Entonces la poligonal cerrada, digamos, sería... Ay, joder, se borró todo. Si nos fuéramos de estación de vértice, tomando cada estación en cada vértice del terreno, ¿verdad? Y vamos a ver, ya no quiero pintar esto. Entonces la poligonal cerrada, ¿cómo la haríamos? Nos tendríamos que venir por cada punto A, colocando nuestra estación en cada vértice del terreno, que en este tipo de terreno tal vez sería lo mejor, fíjense, porque sí está un poquito complicado. ¿Por dónde era? Por acá, digamos. Entonces, si nos venimos estacionando en cada vértice de terreno, y nuestro punto final sería acá va. Entonces ahí ya tendríamos nosotros nuestra poligonal cerrada también. Ya se me desarmó. Ahí está, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos quien nos lo va a definir va a ser el terreno, ¿va? Porque lo ideal, lo que nosotros quisiéramos encontrar es ubicarnos en un punto y de ahí tomar todos los vértices, radiar, va el terreno y salir lo más rápido posible. Pero esto casi que solo se da en terrenos pequeños y en terrenos grandes. Realmente sí tenemos que utilizar una poligonal abierta o una poligonal cerrada para su levantamiento, ¿verdad? Pero quien nos va a mandar básicamente va a ser el terreno, ¿va? Y todos los obstáculos que tenga dentro de él, quien nos va a indicar dónde nos tenemos que ubicar y nosotros tenemos que ser ahí bastante ágiles para ubicar nuestras estaciones y que éstas nos proporcionen ahí sí que el menor trabajo posible, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es hacer un levantamiento mucho más eficiente y eficiente, es medir más rápido y medir bien, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también escoger las estaciones apropiadas, ¿verdad? Que ya lo platicamos. Definir el método de levantamiento planimétrico a utilizar. Estará en la función de las particulares que presente el terreno y la conveniencia por parte del operador y sus ayudantes. Es lo mismo que hablamos, ¿verdad? Al fin de cuentas, el terreno, como bien dice acá, estará en función de las particulares que presente el terreno. Dice. O sea que, en pocas palabras, el terreno es el que nos va a mandar a seleccionar nuestro método. Desarrollar el método del levantamiento. Entonces, después de que seleccionamos nuestro método, dice que debemos colocar el aparato en la estación sobre el punto de partida o estación cero. Y ahí ya empezamos a trabajar la estación. Trabajar la estación es, como lo indicamos anteriormente, es desde colocar nuestro punto estación, ¿verdad? Colocar una estaca, un banco de marca ahí, empezar a nivelar nuestra instrumentación y empezar a tomar puntos. Eso es trabajar la estación. Después de que trabajamos la estación, dice, trasladar el aparato hacia la siguiente estación. Luego volvemos a colocar el aparato en la nueva estación y orientarlo hacia el punto de la estación anterior, ¿va? Esto en el caso de que utilicemos un teodolito se conoce como método vuelta de campana y si estamos utilizando estaciones, tenemos siempre cuando nos cambiamos de estación tenemos que orientar nuestra nueva estación en relación a la estación anterior, ¿va? En el caso de las estaciones, realmente utilizan el mismo método que en el teodolito, solo que estas, por sus distintos softwares que trae ya, pues cada sistema operativo le indica a uno cómo hacer el traslado, pero básicamente siempre tenemos que visar hacia la estación anterior para orientar la estación nueva. Luego volvemos a trabajar la estación, que volvemos a tomar puntos desde esa nueva estación y ahí nos volvemos a trasladar a la siguiente estación hasta que terminemos. Y por último determinamos el error de cierre angular cometido y aceptar o rechazar los datos de campo.
Entonces aquí ya vamos a empezar a indagar con lo que son nuestros métodos de mayor aplicación, va, y nuestro método de radiaciones, dice. Método de radiaciones. Es un tipo de levantamiento que no es usado como un método único frecuentemente, ya que es muy raro encontrar un terreno que permita desde un solo punto visar todos sus vértices. Eso básicamente solo lo vamos a encontrar en terrenos pequeños, ¿verdad? Ya en terrenos grandes o incluso en terrenos pequeños con obstáculos ya no podemos hacerlo. Tenemos que hacer por lo menos unas 2 estaciones. Esto puede suceder en parcelas pequeñas y desmontadas, dice. En tales circunstancias es el método más conveniente por su rapidez y eficiencia. En sí, el método de radiaciones es comúnmente utilizado en combinación con los otros métodos. Cuando utilizando el caminamiento del polígono base es necesario radiar puntos desde sus estaciones para ubicar los vértices del polígono real. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es el método de radiaciones central y radiaciones, ¿verdad? De estación central y radiaciones. Porque podemos radiar desde afuera del terreno también, ahí podemos empezar a barrer todos los puntos. Estos que están acá, desde un punto de afuera, si no nos pudiéramos colocar por acá, ¿verdad? Que digamos hubiera ahí, no sé, un empozamiento de agua, ¿verdad? Y pues no radiar de adentro, podemos radiar de afuera también. Aquí estamos idealizando a la radiación, pero la radiación puede ser de afuera, acá donde está mi cursor, digamos, y tomamos el punto 0, o el punto A, el B, el C, el D y el E. Bueno, empezamos desde el D, como se nos haga más fácil. Entonces aquí idealizamos lo que es el método de radiaciones, pero básicamente el método de radiaciones era lo que les explicaba anteriormente, que nos ubicamos en un punto y barremos, ¿va? O tomamos todos los puntos que necesitemos desde esa estación. Como bien dice la definición, ¿va? Este método por sí solo es muy raro utilizarlo, solo en terrenos pequeños. Por lo regular, en todos los levantamientos, hacemos una mezcla del método de conservación de azimut y el método de radiaciones, ¿va? ¿Por qué? Porque nos ubicamos, digamos, en esta estación y tomamos, digamos, todos los puntos, ¿va? Que necesitemos de ahí, tomamos este punto, tomamos este otro punto, tomamos este otro punto, y ahí estamos radiando, ¿verdad? Y necesitamos este otro punto, digamos, ¿no? Luego nos trasladamos hacia la otra estación y de aquí volvemos a radiar. Entonces ahí estamos utilizando los dos métodos juntos, ¿va? El de conservación de azimut y el de radiación. Entonces ahí ya tomamos todos los puntos, ¿va? De nuestro polígono. Entonces radiar es ubicarnos en una estación básicamente y tomar la mayor cantidad de puntos que necesitemos. Entonces si nos damos cuenta acá ya si ploteamos todos, ya podemos formar nuestro polígono, ¿va? Con 2 estaciones, utilizando el método de conservación azimut y el método de radiaciones. Ahorita vamos a ver un video de un pequeño ejemplo de lo que es el método de radiaciones. Jóvenes, Sí, ¿y escucharon mi clase o estaba apagado el audio? sí se escuchó el video, no se escuchó. ¿Cómo? Sí,
Sí, me escuché. Es que ahorita que abrí esta ventana me di cuenta que está apagado el audio, pero no sé por qué. Es que tenía audífonos, me los quité y quizás por esa acción, pero sí se escuchó todo, porque ustedes Sí, capaz ahí se sí. durmieron primero y no me dijeron. No, claro que se escuchó toda la clase. Va, está bien. ¿Alguna duda hasta el momento o comentario que tengan? O estamos ahí. Todos vamos a ir practicando ahorita, no hay problema. Yo creo que Ahorita sí, está claro, vamos a solo ver un video ahorita. Ajá. Sí, Erwin. como dice ¿Con usted, quién tal vez habló? ya practicándolo, ya salimos de las Sí. dudas. Poquito a poco nos vamos ahí dando la idea, ¿verdad? De lo que son estos métodos y la planimetría. Entonces, por lo mismo aquí les estoy buscando un video, pero a veces no hay muy buenos videos y como cuesta encontrar uno que ejemplifique bien. Entonces aquí vamos a ver uno. Entonces es un poquito largo. Si alguien tiene alguna duda de lo que hacen en el video, pues puede interrumpir con todo. Ahí estamos. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver el videito. Buenos días, mi nombre es Máximo Ávila, soy ingeniero topógrafo geodesta. El motivo de realizar estos videos es para compartir con ustedes los métodos y técnicas de la topografía y considerando que lo tradicional es lo que tiene de base para equipo nuevo tecnológico. La idea de esto es hacer videos con los primeros temas que son de planimetría y luego iremos avanzando conforme se va asimilando la información. Lo primero que vamos a hacer es levantar un terreno con los métodos de brújula, de cinta y de teodolito para luego calcular sus coordenadas en gabinete y poder dibujar el plano. Lo primero es conocer el terreno. Esto siempre se debe de hacer en compañía de alguna autoridad o del propietario o del solicitante quien pida los trabajos de topografía. Lo importante es dejar marcas, ya como sabrán ustedes, muchos dejan mojoneras, estacas de madera. En este caso se dejaron varillas. Lo que procede es marcarlas con pintura porque esos van a ser nuestros vértices ya definidos en donde vamos a poner ya sea la cinta en cero, la medición en cinta, la baliza, la plomada o hasta el mismo equipo dependiendo del método que se vaya a ocupar. Esta varilla cierra el polígono, es un polígono regular de 4 lados. A simple vista se ve que no está descuadreado, pero ya cuando se levante con el aparato se va a observar bien eso. Si ocupamos el método de ángulos internos o externos, el aparato se tiene que poner sobre estos vértices. Va a haber casos en los que estos vértices sean un muro, sean una barda, sean un árbol o un alambrado. En ese caso no podemos poner el aparato. Lo que vamos a hacer es ponernos dentro o fuera del polígono y aplicar el método de radiación por conservación de azimut. Bien, pues vamos a escoger este punto. Esta es una varilla en donde vamos a situar el aparato para hacer el método de radiación por conservación de azimut con teodolito. Este método exige medir las distancias no del perímetro del terreno, sino de donde se pone el aparato hacia los vértices que ya marcamos previamente. Acá podemos observar una varilla que está ligeramente inclinada. Esto es muy común que pase. Cuando centremos el aparato, nosotros debemos centrarlo en la parte más baja de la varilla, no en la parte más alta. Entonces vamos a proceder a hacer el centrado y la nivelación de teodolito. Con las patas cerradas del tripié, vamos a ponerlo a una altura promedio de la barbilla del operador. Este es un tripié de aluminio y es específico para el modelo de teodolito que vamos a traer. Como nosotros pusimos a la altura de la barbilla el tripié, a la hora de abrir las patas, ligeramente nos va a quedar por el pecho. Esto nos da una holgura para que el tamaño del aparato, que son de 25 a 30 centímetros, nos quede exactamente a la altura del ojo. No podemos dejarlo más abajo porque nos va a dar dolor en el cuello y en la espalda al estar así. No podemos dejarlo más arriba de nuestra altura porque también nos va a dar dolor estar estirándonos. La idea de esto es que el aparato quede con el objetivo exactamente a la altura del ojo. Entonces, abrimos las patas del tripié, por acá nos asomamos para un previo centrado. Incluso muchos de la vieja escuela aplicaban el método de la piedrita, dejando caer una piedrita y más o menos tenía que caer a lo más pegado a la varilla. Como vamos a usar un teodolito digital de plomada óptica, tenemos que enterrar una pata. Esto que estoy haciendo yo es para enterrarlo. Todo el tripié contiene en la parte de abajo esto que se llama regatón. En terracerías este regatón debe ser casi al nivel de la terracería para que vibraciones de máquinas o de compactaciones no lo muevan. Aquí como todavía no tenemos maquinaria pesada, puede quedarse a esta altura enterrado el regatón.
solo uno, ya que con las otras dos patas vamos a centrar y nivelar el equipo. Es importante que el equipo esté siempre junto a nosotros, a nuestra vista, se saque con ambas manos por la seguridad del mismo equipo y se vuelva a cerrar la caja. Las cajas de todos los equipos topográficos son térmicas, entonces no podemos permitir que le dé el sol o le entre un bicho porque pierde la hermeticidad. Estas cajas están hechas para que incluso floten. Vamos a montarlo. La forma del tripié siempre debe coincidir con la forma del aparato. Este es un método. Otro método puede ser que la forma del tripié coincida con los tornillos, que son 3 tornillos de nivelación. Es otro método. El método que ustedes escojan es correcto. Como pueden observar, este es un teodolito digital ET20B de la marca Topcon. Es muy cómodo de utilizar. Es de 3 tornillos. Y a continuación yo me voy a poner la plomada óptica hacia mí y esta plomada va a ser contraria a la pata que enterré. Lo aseguro y en un movimiento simultáneo. Tengo que centrar y nivelar. ¿Qué ocupa este movimiento simultáneo? El asomarme por la plomada, auxiliarme con la punta del pie para ubicar bien el punto y hacer este movimiento. Este movimiento me va a permitir a mí centrarlo y a la misma vez nivelarlo. Centrarlo en el punto topográfico a la vez que se nivela y queda lo más horizontal que se pueda en la base del tripié. Entonces esto es simultáneo. Yo me estoy asomando, donde siento que ya está centrado y nivelado, cierro las patas y las bajo. A continuación, entierro las otras dos patas. Este movimiento que hice ya dejó el tripié inclinado, pero gracias a la plomada óptica no se va a descentrar el aparato. Los aparatos que utilizan plomada de hilo o de cinta o plomada mecánica. Ahí, como estamos viendo, está estacionando la instrumentación. En este caso es un teodolito para medir ángulos. Y entonces, como se pueden dar cuenta en el video, no, o sea, cuando uno ubica, va a nivelar su aparato en la estación, siempre requiere su trabajo. Si lo queremos hacer bien, ¿va? Porque he visto muchos topógrafos también que lo paran como puedan ahí en el campo y empiezan a dar datos, ¿va? Pero no es lo correcto. Estos tienen que quedar lo mejor nivelado posible que podamos, ¿va? Y esto lleva un trabajo, por eso les digo que cuando vamos a campo tenemos que buscar la manera de eficientar nuestro trabajo utilizando el menor número de estaciones posibles. Sí tienden a descentrarse, estos no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, nivelar la burbuja circular. Una vez que ya está nivelado, verificamos la plomada óptica que no se haya salido del centro. Está bien en el centro porque es un aparato de plomada óptica. Si se hubiera salido del centro de la plomada, lo que procede es correr los discos. Entonces, se afloja y se hace este movimiento. Este movimiento que yo estoy haciendo permite, en un rango de hasta 1 centímetro, marcar bien el centro de la plomada. Si se hubiera desfasado, lo movemos y lo volvemos a centrar. Una vez que ya está centrado, lo apretamos, verificamos la burbuja. El movimiento fino que vamos a hacer con los tornillos tangenciales, que son estos, los tornillos de la base, tienen un movimiento tangencial porque es un movimiento muy fino. Requieren solamente media vuelta o cuartos de vuelta para centrar ya finamente la burbuja circular. Aquí yo ya le di media vuelta a un tornillo y ya está. Estrictamente, si el levantamiento no requiere gran precisión, con este nivel circular ya podemos trabajar. Aflojamos el aparato, le damos una vuelta de 180 y la burbuja del circular se debe mantener ahí. Si no se mantiene, significa que el aparato está desnivelado, desajustado. Se tiene que ajustar con punzones, pero se tiene que tener una plomada de techo a piso para poderlo realizar. Este aparato está ajustado y ya podemos trabajar con él. Cuando ya la burbuja circular está centrada, vamos a poner la burbuja tubular, la que conocen ustedes como nivel de maestro albañil, vamos a ponerla paralela a la directriz de 2 tornillos. Este eje es una directriz, este eje es otra directriz, este eje es otra directriz. Todos los tripiés y la mayoría de aparatos tienen 3 directrices, es decir, la cara de los tornillos. Entonces, paralelo a los tornillos, y haciendo un movimiento de los 2 tornillos a la vez, vamos a centrar la burbuja que es tubular. Solo requiere media vuelta o si acaso 3/4 de vuelta. Ya que está esta cara, lo giramos a la otra cara, lo verificamos. Igual los movimientos son simultáneos de a 2 tornillos.
Ya que está esta cara, vamos por la tercera y última cara y lo verificamos. Algo importante es que tenemos que ver de frente el nivel tubular, porque si no se produce el fenómeno de paralelismo. Entonces, si yo pongo en esta cara el aparato y con el nivel centrado y yo lo veo de lado, esta visión me va a decir que está chueco cuando no lo está. Hay que verlo bien de frente. Una vez que ya está centrado y nivelado el aparato, ya procedemos a la orientación. Bien, para la orientación, lo primero que hay que hacer es un croquis a mano alzada, respetando todos los detalles o lo más que se pueda del terreno que se va a levantar. Entonces le ponemos fecha, le ponemos hora, le ponemos operador y dibujamos el croquis con respecto al norte. Esta línea, este paño de la libreta es mi norte. Entonces yo voy a ponerlo más o menos a como yo estoy viendo que está ubicado el polígono. Yo lo estoy viendo así. Entonces este va a ser el polígono. Así como estamos, yo más o menos estoy por acá. Esta es mi estación 1. Entonces, como esta es mi estación 1, yo voy a radiar hacia los puntos que son los vértices del polígono para obtener ángulo y distancia. Eso lo vamos a explicar en gabinete. Entonces, lo que yo voy a obtener ahorita va a ser un azimut 0, mejor conocido como azimut de origen. Prendo mi aparato para que indexe. Ya tiene las pilas. Algo importante es que todos los aparatos deben nivelarse con las pilas, porque el mismo peso de las pilas hace que se desnivele. Entonces, con pilas, la indexación en los aparatos que son clásicos, viejitos, es que se tiene que dar una vuelta de 360 grados en horizontal y una en vertical. Esto permite que el sistema se vaya actualizando y tenga una buena medición. Ya está prendido, ya está indexado. Si no es necesario indexarlo, no lo pueden hacer. Y vamos a encontrar el norte con una brújula magnética. Yo estoy usando una brújula tipo Brunton. Estas brújulas son también conocidas como de topógrafo. Es una brújula azimutal porque tiene la graduación del 0 hacia el 360 y no hacia la derecha, sino a la izquierda. ¿Por qué la graduación está hacia la izquierda? Porque permite mantener la aguja en la medición de la lectura del azimut. Es decir, los azimuts son ángulos del norte hacia la derecha. Para una brújula azimutal, la graduación debe estar del norte hacia la izquierda. De modo que cuando yo mueva la brújula, la línea de norte-sur me va a indicar la lectura. Entonces, ahorita voy a poner en ceros el aparato, haciendo lo que coincida con la línea norte-sur de la brújula. Es este proceso. Ahí está, aprieto el aparato y le ponemos 0 set. Ya está en ceros hacia el norte. Cualquier ángulo que yo mida hacia la derecha va a conservar el azimut de esto. Un ejemplo que podemos ver es que si está hacia allá el norte y yo quiero medir un ángulo hacia la derecha, giro la brújula, ahorita lo vamos a hacer y puedo tomar yo la lectura. Acá me está diciendo 60 grados de azimut, aunque en la brújula se le hace a la izquierda, el azimut es hacia la derecha. Pero esto es porque es una brújula azimutal. Ahora lo que procede es liberarlo y medir hacia la derecha todos y cada uno de los ángulos que sean a los vértices. Nuestro auxiliar nos va a dar línea o alineamiento en el primer vértice. Simultáneo a eso, yo libero el aparato y lo empiezo a girar siempre a la derecha. Este aparato está ajustado a que siempre mida HR, es decir, horizontal right, ángulos a la derecha horizontales. Aquí, estos números que aparecen ya están midiendo la línea. Todos los aparatos tienen una puntería, como si fuera de rifle, de arma. Esta puntería nos ayuda a primero localizar el punto. Una vez que localizamos el punto con la puntería, ya lo afinamos con el telescopio. Puntería primero y luego telescopio. Una vez que lo tenemos bien en el centro de nuestra marca de retícula, ajustamos el aparato, lo fijamos y movemos los tornillos tangenciales. Entonces, el proceso es, con la puntería lo buscamos, una vez que lo encontramos, nos asomamos a través de la retícula, enfocamos, y una vez que está enfocado, afinamos con los tornillos tangenciales o de movimiento fino. Yo ya lo tengo en el centro de mi marca fiducial. Cuando yo lo tengo en el centro, copio los ángulos. Este es el vértice 1, así como está nuestro croquis. Y el dato primero es, de la estación 1 al vértice 1, tenemos 17 grados, 17 minutos, 00 segundos de azimut. Ahora vamos a girar el aparato a tomar el vértice 2. Como se está moviendo el auxiliar hacia el vértice 2, ahorita nosotros vamos a girar el aparato hacia la derecha, hacia el mismo vértice. Nos pasamos de este lado. Es importante, como sugerencia, saber que no podemos ponernos, a menos que sea muy necesario, sobre una de las patas del tripié, siempre en los espacios que quedan entre dos patas del tripié. No puedo hacer esto porque mi mismo movimiento involuntario va a provocar que lo desnivele o lo descentre. Giramos el aparato, buscamos con la puntería. Una vez que lo encontramos con la puntería, nos asomamos en el telescopio, enfocamos, estoy afinando. Estos movimientos que hago
son de ajuste y afinación del aparato para que pueda yo encontrarlo. Este movimiento es el tornillo tangencial y este es el de enfoque. Entonces, una vez que lo tenemos, le decimos que ya quedó y tomamos la lectura. Aquí, esta nueva lectura de azimut es de la estación al vértice 2. Tenemos 78 grados, 48 minutos, 00 segundos. Si se pueden fijar en la pantalla, es el dato que yo estoy copiando. Ahora vamos con el vértice 3, ya se movió nuestro auxiliar al vértice 3, nosotros vamos a buscarlo, una vez que está con la puntería, lo buscamos con el telescopio, una vez que lo encontramos, tomamos el dato de ángulo. Algo importante es que si el vértice está con maleza o pasto y la baliza la vemos, lo mejor es ver en la parte baja de la baliza, la parte más baja de la baliza, ya que si la baliza está desplomeada o está afectada, no vamos a encontrar el ángulo. Copiamos el dato de la estación 1 al vértice 3, tenemos 140 grados, 23 minutos, 00 segundos. Luego vamos a tomar el cuarto y último vértice, que es este. Esto que estamos haciendo va conservando el azimut que tenemos de 0. Ya lo vemos enfrente de nosotros, allá está el auxiliar, afinamos con la puntería, lo buscamos en el telescopio, enfocamos, afinamos con el tangencial, bien en el centro, verificamos, parece que ahí está, listo. Tomamos el dato, 203 grados, 22 minutos, 40 segundos. Ya tenemos los datos angulares de todos y cada uno de los vértices. Lo que prosigue ahora es medir las distancias. Ahora vamos a medir las distancias que son de la estación hacia cada uno de los vértices. Si nosotros hubiéramos hecho el método de ángulos interiores y exteriores, las distancias tienen que ser el perímetro del polígono. Pero este método exige medir las distancias que vendrán siendo las radiaciones. Entonces vamos a tomar como punto 0, donde está el aparato, y luego vamos a tomar la longitud hacia cada uno de los vértices. Como este es un terreno plano, podría decirse, en este caso nos estamos apoyando de una baliza o un bastón, que como tiene un nivel circular, podemos ver que funciona igual que la plomada. Entonces, vamos a apoyarnos para mantener a plomo el vértice y poderlo tomar en una parte alta. Ponemos la baliza, la centramos y al mismo tiempo que la centramos, pegada al vértice o a la varilla que tenemos, vamos a hacer un estiramiento. Vamos a utilizar ahorita una cinta que es de lona con fibra de vidrio, que para este tipo de trabajo que no requiere precisión es correcta. Si requiriéramos precisión en el trabajo, tenemos que utilizar una cinta de topógrafo o de marca Lufkin, y entonces habría que corregir por temperatura, por tensión y por catenaria. Para este caso de este tipo de trabajos no es tan necesario y podemos hacerlo así. Yo le doy una señal a mi auxiliar para que mantenga en 0 la cinta, yo mantengo a plomo la baliza y yo la voy a estirar. Y acá tenemos una distancia de 11 metros 70. Bueno, básicamente hasta ahí vamos a dejar el video para que no se aburran tanto ahí con eso. Aquí lo importante es primero mencionar que aquí el amigo utiliza el método de radiaciones. Lo utiliza con un teodolito para medir ángulos y las distancias las mide con cinta y una baliza, ¿va? Si se dan cuenta, la cinta la coloca horizontalmente, ¿va? Lo que les mencionaba al inicio de la clase, donde la planimetría lo que nos da es la proyección horizontal del terreno. Aquí en este video lo podemos observar bien. Como segundo punto, observamos de que podemos utilizar el teodolito únicamente para medir ángulos. Y distancias las medimos con cinta, si así lo queremos, ¿verdad? Porque con el teodolito y el estadal podemos tomar la lectura de hilo medio, hilo superior e hilo inferior del estadal y con eso calculamos las distancias. Entonces este ejercicio que está haciendo él aquí no es necesario cuando utilizamos teodolito, porque ponemos el estadal en cada vértice y una imagen que vimos en la clase anterior, recuerdo, donde a través del telescopio teodolito se observa el estadal, va la regla, que también lo vimos en un video. Entonces se toma el hilo medio, hilo superior, hilo inferior, y con fórmulas trigonométricas podemos encontrar esa distancia. En segundo lugar, este método de radiación también lo podemos realizar utilizando la estación total. La estación total, colocamos nuestro instrumento o lo orientamos igual como lo hizo él acá, y en vez del estadal colocamos el prisma, y ya con eso la estación total nos va
dando la coordenada de cada punto, ¿va? Si orientamos en un 0,0 nuestra estación. Otra situación que se puede mencionar acá es de que este levantamiento por radiaciones lo pudimos haber realizado también simplemente con una brújula y con una cinta métrica, con hilo de albañil y varillas, ¿va? Aquí donde ellos pusieron la cinta métrica, colocamos nuestro hilo plástico, hilo ese de albañil que comúnmente se conoce, hacia cada vértice y orientamos de forma correcta nuestra brújula, anotamos el azimut de cada línea y, y ya tomamos la distancia, ¿verdad? Entonces, esas son básicamente lo más importante que podemos mencionar de ese video. Entonces, básicamente, él en ese levantamiento tiene un terreno más o menos así, ¿verdad? Un poquito más regular. Tiene un terreno así donde él se coloca en esta estación acá, toma el ángulo, toma esta distancia, toma el ángulo de esta línea y la distancia, tomo luego el de este, luego el de este otro punto, y luego el de este otro punto, dirección y distancia, ¿verdad? Entonces ya con la dirección y la distancia de esa libreta, ¿qué obtenemos? Obtenemos esto, ¿verdad? Y ya en gabinete, pues nosotros unimos todos esos puntos y formamos nuestro polígono. Ese levantamiento él lo realizó con el teolito para medir ángulos, como les digo, y con la cinta métrica medir la longitud. Ese se pudo haber realizado con la estación total, con el teolito y el estadal, con la brújula y el metro también. Entonces, si quieren, terminamos de ver el videito para que ver qué más datos nos da ahí el amigo. No me acuerdo por dónde iba. 0 metros del polígono. Una cinta que es de lona con fibra de vidrio, que para este tipo de trabajo que no requiere precisión es correcta. Si requiriéramos precisión en el trabajo, tendríamos que utilizar una cinta de topógrafo o de marca Lufkin, y entonces habría que corregir por temperatura, por tensión y por catenaria. Para este caso de este tipo de trabajos no es tan necesario y podemos hacerlo así. Yo le doy una señal a mi auxiliar para que mantenga en cero la cinta, yo mantengo a plomo la baliza y yo la voy a tirar. Y ahí tenemos una distancia de 11 metros 70 centímetros. De la estación 1 al vértice 1. Y vamos a medir ahora la segunda radiación. Vamos ahora al vértice 2, vigilamos que nada se interponga en el camino de la cinta, ponemos la baliza para apoyarnos y vamos a medir. La cinta bien derecha, lo más estirada que se pueda. Listo, anotamos 22.13 metros y vamos a la tercera. Bien, estamos en el vértice 3, verificamos que nuestro auxiliar tenga en cero la cinta, que no le estorbe nada y la estiramos. Listo, 21.90 metros al vértice 3. Y vamos a medir ahora el vértice 4. Ponemos la baliza, nos auxiliamos del plomo, estiramos la cinta, que no haya nada que estorbe la cinta, 10.86. Listo, ya tenemos ángulos y distancias y podemos hacer un primer cálculo. Una vez que ya tenemos datos de ángulos horizontales, de conservación de azimut y datos de distancias de la estación a cada uno de los vértices, ya podemos desmontar nuestro equipo. El desmontaje, igual que el montaje, debe ser con cuidado, ya que es un equipo de precisión. Entonces lo apagamos, una vez que esté apagado, lo agarramos de un lado o de arriba, quitamos el tornillo y procedemos a guardarlo. Verificamos que no haya algún bicho, algún insecto y lo guardamos. Algo importante es que todos los aparatos topográficos se deben de guardar con los tornillos liberados para que cuando algún movimiento brusco del carro, del transporte, lo llegue a mover, no se force. Entonces, tornillos liberados y lo cerramos. Guardamos nuestro tripié. Una manera cómoda de cargar el tripié es con las patas hacia arriba, porque es... Bueno, ahí también nos dio otro tip, ¿va? Que es lo de, al momento que nosotros guardamos en su caja el teolito, le debemos liberar todos los tornillos por el transporte, porque por los movimientos bruscos, como bien dice él, tienden a descomponerse. Ya ha pasado muchas veces, donde los manipulan de forma incorrecta, los trasladan de forma incorrecta y se arruinan estos aparatos.
Continuando con... ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se vio en el video, jóvenes? No, ingeniero. Entonces vamos a continuar por acá. Entonces dice aquí, nos quedamos por acá, ¿verdad? Pues aquí vamos a hablar un poquito del procedimiento de campo, ¿va? Que básicamente fue lo que vimos en el video y ya estaba platicando. También dice reconocimiento del terreno, seleccionar el punto de estación dentro del área considerada desde la cual se puedan visar y medir fácilmente los alineamientos hacia los vértices del terreno, colocar el aparato en estación sobre el punto seleccionado anteriormente, trabajar la estación. Para radiar los puntos necesarios desde la estación se recomienda que se inicie con el punto más próximo al meridiano asumido y llevar un sentido de extrogiro en ordenamiento de los puntos a observar. Para radiar cada punto se sigue la siguiente secuencia. Aquí un poquito el procedimiento para la utilización de una estación total o de bolito, que es liberar tornillo del movimiento vertical, liberar los tornillos del movimiento azimutal. Luego fijar el tornillo para cuando logramos observar nuestro, en este caso la baliza, ¿va? O nuestro estadal. Anotar el valor del ángulo horizontal. Con el movimiento vertical también colocar el hilo estadimétrico, haces en el caso de que utilicemos un estadal. Y fijar nuevamente con el tangencial correspondiente para afinar la posición anterior. Entonces, todo esto es más que todo del uso del teodolito y la estación total, ¿va? Que son prácticamente iguales, solo que en funcionamiento, solo que uno toma los datos a través del estadal y el otro a través del prisma, va por medio del láser. Efectuar correspondientes, vamos a ver aquí si la distancia, entonces, aquí ahí vamos a entrar al tema antes de ver aquí otro ejemplo. Dice, determinar el error de cierre angular. Luego de haber radiado todos los puntos importantes de la poligonal real del terreno, se procede nuevamente a determinar el valor del ángulo azimutal hacia el primer punto observado. Del punto 0A de la figura anterior, ¿va? Se compara con el azimut inicialmente anotado, y si hubiese diferencia entre ambos valores, esto corresponderá al error de cierre angular. El error de cierre angular es igual al azimut del primer punto observado menos el azimut al primer punto observado por segunda vez. Quiere decir que cuando radiamos, para verificar nuestras radiaciones, medimos primero al punto A, luego al punto B, luego al punto C, luego al punto D y luego al punto E. Cuando medimos al punto A nos dio un azimut. Entonces, después de que tomamos todos los puntos, volvemos a medir el punto A y volvemos a anotar el azimut que nos da. Entonces, ahí vamos a encontrar otro azimut, ¿verdad? Y vamos a restar al primer azimut, este segundo azimut que nos dio. Entonces, de ahí viene el paso de aceptación o rechazo de los datos de campo. Dice, en el método de radiaciones se establece que el error de cierre angular cometido deberá ser menor que el error de cierre angular permitido, equivalente a la apreciación del instrumento para aceptar los datos de campo. Entonces dice que el error de cierre angular cometido de cierre angular cometido debe ser menor que la apreciación del instrumento. La apreciación del instrumento es la sensibilidad del instrumento. Estos, por lo regular, en un teodolito, es que depende, ¿va? Qué tan moderno sea, pero los instrumentos un poquito más antiguos, su sensibilidad es de 6 segundos. Y mientras que estaciones y teodolitos más modernos es de 2 segundos. Entonces, ese error de cierre angular cometido debe ser menor a esos 2 o 6 segundos, ¿va? Dependiendo del aparato que ustedes están utilizando. Y el error de cierre angular es la diferencia que hay entre el azimut que medimos 2 veces, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No, Inge. Ahí está claro. Bueno, entonces básicamente aquí hay un formato recomendado de campo, ¿va? Cuando utilizamos teodolito. Este es una tabla de ejemplo. De todos modos les voy a mostrar aquí otro archivo que yo utilizo.
Entonces aquí anotamos la estación, el punto observado, la lectura de hilos, el ángulo vertical, la distancia, va, si únicamente midiéramos los ángulos azimutales, y aquí alguna observación. Esta distancia no es necesaria, va, si tomamos hilo superior, hilo medio, porque ya en gabinete nosotros podemos calcular la distancia por medio de estos datos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, va, donde en el punto A, digamos, tomaron los hilos, el ángulo vertical y el ángulo azimut, va, y no calculan, no ponen la distancia, porque esto se calcula ya en una hoja de cálculo o manualmente. Y en este sí tomaron el azimut y la distancia, ¿verdad? De esta imagen que está acá, pero esto lo vamos a ver ahorita nosotros con otro ejemplo. Entonces aquí cabal lo que les decía, va la apreciación del instrumento en este levantamiento. Si se dan cuenta, de 0 a A es este. Les dio 20 minutos, 0 segundos, 0 minutos y 0 segundos. Luego vuelven a repetir ya para la verificación del polígono, ¿va? De 0 a A. Y les da otra vez 20 minutos, 0 minutos y 0 segundos. Aunque aquí el chiste es de que son 2 segundos, creo yo, según el ejemplo. Entonces aquí verificamos el error de cierre angular, ¿va? La primera medición de ese azimut nos dio 20 grados, 0 minutos, 0 segundos, y la segunda medición nos dio 20 grados, 0 minutos y 2 segundos. Estos 2 segundos debieron estar anotados aquí, pero no están. Entonces la diferencia del cierre angular es de 2 segundos, y el error de cierre angular permitido es de 6 segundos, va, según la sensibilidad del instrumento. Como digo, los instrumentos ahora más modernos es de 2 segundos. Entonces ahí ya podemos verificar que el error de cierre angular es menor al error permitido de apreciación del instrumento, ¿va? Entonces 2 segundos es menor que 6 segundos, por lo que nuestro levantamiento es aceptable. Entonces ahí terminamos la presentación del día de hoy. Ahora vamos a explicarles un poquito más. Acá yo tengo en esta hoja de cálculo, tengo yo una libreta topográfica. Entonces aquí se dan cuenta, tengo estación, punto observado, el ángulo azimut, el ángulo vertical, los hilos y la altura de instrumento. Aquí, esta es una hoja de cálculo para cuando utilizamos nosotros teolito. Entonces se dan cuenta, aquí tomé yo una estación nada más. Esta no tiene puntos, va. Eliminar. Entonces aquí tengo yo, de esta estación 0, tomé 14 puntos. Entonces de cada punto yo tomé el azimut, el zenit, va, que es el ángulo vertical, lo anoté acá también, y los hilos, va, que esta zona es la medición que veo a través del telescopio en el estadal, y la altura de instrumento que debemos medir. Entonces ya todas estas son fórmulas que tengo en mi hoja de cálculo, ¿va? Esta hoja se las voy a compartir. Entonces aquí la comprobación de hilos es la primera, donde dice la suma del hilo superior más el hilo inferior dividido 2 es igual al hilo medio. Entonces aquí se comprueba que todo es igual. Luego aquí por fórmulas de trigonometría o estadimetría, como se conocen en topografía, se calcula la distancia y las diferencias de altura, ¿verdad? Y por ende las cotas y la coordenada X, Y. Estas son fórmulas estadimétricas, ¿verdad? Estas no nos vamos a enfocar en ello, ya que a nosotros lo que nos interesa es la topografía, y yo les voy a brindar esta hoja. Entonces, si nos damos cuenta, en campo tomamos de nuestra estación 0, 14 puntos. De cada punto tomamos el ángulo azimutal, el ángulo vertical, hilo medio, hilo superior e hilo inferior, ¿va? Aquí voy a ordenar mejor esta columna. Ahí está. Aquí el cenital es el ángulo vertical. El azimut es nuestro ángulo horizontal. Entonces aquí con este levantamiento se realizó un método de radiación por medio de
con un teodolito se realizó un levantamiento con el método de radiación, ¿va? Entonces, ya por medio de estas fórmulas, nosotros en nuestro AutoCAD obtenemos la coordenada X, Y y Z, ¿va? Aquí la cota 1300 la sumimos y aquí ya le sumamos todas las diferencias de alturas que tenemos. Entonces de ahí yo vengo y en Excel concateno, ¿va? O uno en formato X, Y, X, Y, Z para convertirlo a un sistema de coordenadas, ¿verdad? Conocidas. Entonces venimos y copiamos todos estos puntos. Ya utilizamos nuestro AutoCAD. Y aquí en nuestro AutoCAD venimos y ploteamos todos los puntos. Aquí ya se plotearon todos, ¿eh? Entonces esta es una nube de puntos. Nuestra estación inicial es esta. Si se dan cuenta de nuestra hoja de cálculo fue 0,0 en X, 1300 en Y. Aquí vamos a usar point. Vamos a ver cómo puedo hacer más grandes los puntos aquí. Tipo de punto es que... Ajá, tipo de punto. Entonces aquí solo vamos a hacer un poquito más grande, ¿va? Para que lo podamos observar mejor. Ahí está. Entonces aquí tenemos esa estación, ¿va? De la cual radiamos. La estación 0,0, que es esta, ¿eh? Es esta. Y de ahí tomamos todos estos puntos. Este es un terrenito que se tomó, ¿ah? Entonces aquí venimos y ya en nuestra libreta unimos todos los puntos exteriores y ya conformamos nuestro terreno, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos nosotros calcular el área y tomar y adaptar nuestra tabla, ¿va? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que de esta estación nosotros radiamos todos estos puntos, como vemos en nuestra libreta, tomamos todos estos puntos que están acá, ¿va? Por medio de radiación. ¿Verdad? Sí, entendemos lo que estamos haciendo, jóvenes. ¿Sí se entiende? Jóvenes. Pues ahí estamos echando el ojo, a ver que ya es un numeral el que se ve ahora. ¿Cómo? Y ya, bueno, ya con la práctica ya se va entendiendo más el proceso. Pero Pues sí. entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a compartir esta hoja de cálculo en el grupo. Y aquí tengo yo y quiero que me la envíen como grupo 2, tarea número 3, el nombre de ustedes y su carnet, ¿verdad? Ahí se los voy a dejar anotado. Esta es la tarea número 3, ¿va? ¿O es la tarea número 4? La 3. En la 3 va. No, hombre, esta era la 4 ustedes. O no me recuerdo, pero de todos modos ahí me la envían. Esta es la, sí, pues porque la primera fue la de aquel polígono, luego fue la exposición, va, y luego esta. Entonces lo que quiero es que yo les voy a compartir esta tabla. ¿Se acuerdan que esta es para trabajar con teodolito? La estación total de una vez nos despliega esta tabla, va, X, Y, Z, ya solo concatenamos nosotros. Entonces yo lo que quiero es que ustedes me ploteen todos estos puntos en su AutoCAD, ¿verdad? Lo mismo que hice yo acá, ¿va? Es este polígono. Y me hagan las radiaciones de este punto 0,0 hacia todos los puntos. En este punto de acá lo vamos a eliminar. Entonces quiero que me hagan las radiaciones en su AutoCAD de la estación central
hacia los vértices de ese terreno. Eso es lo mismo que estoy haciendo yo. Y que me numeren cada estación, ¿va? Cada quien le va a poner como quiera. Le puede poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego me redacten una tablita, ¿va? Donde digan de 0 a 1. Estación, punto observado de 0 a 1. La distancia que hay y el azimut que tiene cada línea. Entonces solo eso es lo que van a tener que hacer para su tarea. Me la tienen que enviar para antes de la próxima clase. Y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes, jóvenes, ahí en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Solo con las distancias nosotros lo... Sí, esa, aquí la miden ustedes en AutoCAD, ¿verdad? Y la ponen en su tabla. Yo lo que quiero es que practiquen la radiación con este polígono, ¿verdad? Porque lo mismo que ustedes van a redactar acá en su tabla es lo que se toma en campo, ¿ah? Solo que ya vimos que con la estación total nos da las coordenadas de una vez, con el teolito nos da los hilos medios, pero yo les voy a facilitar esta hoja de cálculo. Y con el teolito y con una cinta se puede realizar la misma labor, ¿va? Entonces es la idea. La cosa es que practique. Aquí se me fue este punto, ¿eh? Entonces, ¿está todo claro? Sí, Sí, ingeniero. Bueno, entonces lo dejamos por ahí el día de hoy, jóvenes. Ahorita les voy a mandar en la hoja de cálculo y ya ustedes trabajan. Nos vemos la próxima semana. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Feliz Gracias, noche. ingeniero.